¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Estamos, fíjense, con los brazos abiertos esperándoles en este martes 3 de febrero ya. Estamos en pleno invierno, bien se nota, tenemos un tiempo inclemente, pero estamos aquí muy a gusto. Espero que allá donde estén ustedes también, y deseosos de compartir un tiempo de televisión con los que nos hayan elegido. Los contenidos los preparamos con mucho cariño. Les voy a destacar uno de ellos, tiene que ver con la salud. Estamos en buenas manos. El doctor José María Maillo, médico pediatra, hoy nos va a hablar de la fiebre en los pequeños, los mitos, las verdades, cómo hay que tratarla. Primero, qué es la fiebre y por qué se produce, y luego, bueno, cuándo hay que alarmarse. Muchas cosas sobre la fiebre de los más pequeños. Es uno de los asuntos, pero hay más. Además, hoy en nuestra sección dedicada al patrimonio con Jorge Díaz hablaremos de la Basílica de San Vicente, más concretamente de su recién restaurada portada oeste, espectacular. La justicia será protagonista en A Definitivas. El fiscal Óscar Barrios hablará en esta ocasión de jurisdicción y competencia, cuándo los tribunales españoles pueden actuar ante delitos cometidos fuera de España. Y nos situaremos cara a cara en nuestra sección En Primer Plano con Carmen López Sanchidrián, desde 2011 directora del Archivo Histórico Provincial de Ávila. Vamos a conocer a la persona desde el aspecto más humano. Todo eso hemos preparado para ustedes con cariño, desde luego, y empezamos por el principio, que es una buena forma de comenzar. Todos somos patrimonio. Y como es habitual, cada 15 días, Jorge Díaz, que es arqueólogo, guía de turismo, divulgador cultural, nos acompaña para hablarnos de ese patrimonio que somos todos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Yo creo que sí, ¿no? Un poquito de patrimonio tenemos cada uno. Hombre, por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar de patrimonio material, otras veces hemos hablado de patrimonio inmaterial, pero hoy vamos a hablar sobre todo de un enclave de la ciudad, porque yo te proponía hacer una ruta de invierno por la ciudad, la capital abulense, pero tú me dijiste, bueno, hay un enclave que es especial y yo ahí empleo mucho tiempo y sobre todo ahora, ¿no? Dinos cuál es. Claro, es que estamos acostumbrados en esta sección a hablar de patrimonio y a veces parece que no hay noticia, ¿no? Fresca, porque, oye, los monumentos son los que son desde hace ya un montón de siglos, etcétera, pero cuando se da una circunstancia de que ese monumento o ese elemento cambia, pues es como una novedad, ¿no? Como una noticia fresca. Y en este caso, en el patrimonio, pues suelen ser muchas veces cuando se restaura un elemento, ¿no? Que aparece algo que no estamos acostumbrados porque se le ha eliminado capas del pasado y de repente ves un elemento renovado, ¿no? Y hablamos de la Basílica de San Vicente, ni más ni menos, y sobre todo de esa portada oeste que efectivamente ha sido recientemente restaurada y que luce en todo su esplendor. Bueno, habrá detractores, como en todas las cosas, supongo que de la intervención, pero ahora mismo nos impresiona, claro. Sí, sí que impresiona. Es verdad que tiene ese componente cuando se restaura algo y se le quita esas pátinas, pues parece como que no estamos acostumbrados, es la imagen que tenemos desde siempre y de repente cambia, ¿no? Cuando es una imagen religiosa, por ejemplo, pues se producen ahí cismas, ¿no? Porque, Sí. de repente ya hemos visto ejemplos. Sí. nos han cambiado la Virgen, ¿no? En el caso de la portada, la primera impresión dices de repente, ¿por qué es tan crema? ¿Por qué es tan clara? ¿No? Porque era una tonalidad que se parecía más al resto de la basílica, más anaranjada. Y ahora pues ha tomado un cuerpo muy diferente. Yo no sé los criterios en este caso, pero claro, la cosa es eliminar todas las capas de suciedad, etcétera. Si aparece algo de pintura original se habrá dejado, porque de hecho había algo de pintura original.
esas portadas estaban pintadas en origen. Y lo cierto es que ahora pues, llama la atención. Yo voy pasando y me voy acostumbrando. Y lo que sí que es cierto es que ahora se aprecian cosas de toda la decoración que antes pasaban más desapercibidas. Y lo vamos a poder ir viendo, pero antes, si te parece, vamos a ver unas imágenes de cómo fue esa restauración de la portada oeste de la iglesia de San Vicente, la Basílica de San Vicente, porque fue muy laboriosa. Tuvimos además la suerte de poder meternos ahí entre los andamios, lo estamos viendo, y bueno, sabemos que se hizo con bastante meticulosidad para conservar todo lo conservable y mantener o preservar lo que no podía ser de alguna manera incorporado, claro, porque eso es adulterar un poco, ¿no?, lo que hay, Sí. claro. Sí. Por supuesto, la restauración ha sido con todas las garantías, ha tenido un presupuesto fuerte y la han hecho. El restaurador principal era Carlos, que es un restaurador que trabaja en muchos puntos de Castilla y León y tiene bastante prestigio, pero en ese sentido, pues oye, se ha hecho como, yo creo, sí que hubo un momento, mira, ahora que están los andamios, que yo Sí. echaba de menos a ver que hubieran colocado una lona con lo que era la portada, porque han sido meses enteros que la gente iba a ver la portada y no veía nada. Y no veía nada. Y pusieron una cosa translúcida, y yo creo que en estos casos siempre pones una lona con lo que era, o lo que hay detrás, y así la gente, pues oye, te llevas esa imagen por lo menos, y dices, pues ya me gustaría verla, no la puedo ver, pero bueno. El caso es que una vez que ya han eliminado ese andamiaje, pues es cuando se ha visto toda la recuperación que se ha hecho y todo el contenido de una portada con mucho simbolismo. Es una portada que no está orientada hacia el sur, es la portada hacia el oeste, pero la portada principal a un gran edificio con una basílica, que no es una iglesia al uso, y sigue sin ser una iglesia al uso, ¿no? Es una basílica, un lugar de peregrinaje, una iglesia construida en un sitio muy concreto, porque ahí es donde estaban los 3 mártires, aparecieron allí. Ahí se ven pues, todas las muestras que han hecho pues, para buscar la tonalidad adecuada. Eso es. Y, Esa claro, que no agrada a todo el mundo, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Eso siempre va a provocar pues, disensiones, ¿no? Va a producir... Bueno, vamos a ver un poquito de qué portada estamos hablando, qué características tiene desde el punto de vista artístico, estructural. Bueno, ya decimos que no es una portada al uso, no está orientada al sur, como suele ser habitual, sino al oeste. De qué se compone, y luego vemos, porque lo vamos a poder ver también, todo lo que tiene, es impresionante, sí, simbólicamente, ¿no? Claro, es una portada que era la carta de presentación del edificio a todo aquel, y sigue siendo, a todo aquel que accediese, ¿no? Es una basílica construida para que fuera gente allí a honrar a los mártires, es de peregrinaje. Entonces entra en la línea de basílicas como puedan ser la de Santiago o pueda ser o sea, lugares de peregrinaje como pueden ser Fátima, Lourdes, etcétera. Se construye en un sitio muy concreto porque ahí ha aparecido algo muy llamativo para la cristiandad, en este caso los 3 mártires, ¿no? De Vicente, Cristeta y Sabina. Entonces, esa portada, el discurso a simple vista, es que hace una advertencia a todo el que entra de que si va a acceder a un templo de esas características tiene que ser un buen cristiano. Si eres un mal cristiano, pues no deberías acceder, ¿no? Entonces te está advirtiendo, ¿no? Todo el mensaje gira un poco en torno a eso, ¿no? Ahora, siglo XXI, pues si accedes y no eres un buen cristiano, pues no te cae un rayo en la cabeza. Pero, vamos, creo que no os ha dado. Afortunadamente, porque si no, habría muchos. Yo a los turistas pues les digo, vosotros os cuento todo lo que está basado todo esto, pero evidentemente pagáis la entrada y entráis y ya lo tomáis como algo histórico, como algo turístico, como algo artístico. Hay gente que va por peregrinación y hay gente que va por creencia, pero bueno, tú cuando vas a Santiago de Compostela entras a la basílica y entras de 1000 formas diferentes, ¿no? Y entonces, pues en esta pasa lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué es lo que aporta esa portada oeste de la Basílica de San Vicente. Vemos muchísimas figuras, aparte de los apóstoles, bueno, de figuras muy detalladas, vemos también un friso con, no sé si es el friso, sí, con figuras de todo tipo. Bueno, es muy impresionante. Hemos estado allí, además, recientemente grabando un poco todo eso para poderlo mostrar, según nos hablabas de ello. Me parece
curioso y supongo que les resulta curioso también, no solamente a los visitantes, sino a los propios abulenses, saber qué significa y qué simboliza, ¿no? Todo Sí. eso. Estamos ante una portada que es una obra cumbre de fuerte influencia francesa, se supone que vienen artesanos de ahí, entonces están trayendo un románico muy, muy puro, ¿no? Digamos, de ciertas zonas de la Borgoña, etcétera. Entonces se hace un modelo de portada que es, digamos, un poco rompedor, porque no es lo que se estaba haciendo en otros puntos, muy inicial también, y con un discurso muy bien articulado. Lo que estamos viendo ahora mismo pues es la figura del Pantocrátor, o sea, de la figura central, Sí. podría ser Jesús o podría ser Dios, que está invitando al que va a acceder en el punto central, en el parteluz, rodeado de los apóstoles. Pero Vale. ahí se ve muy bien, no son 12 apóstoles, son 10 apóstoles, ¿no? Sí. Y esa es la primera gran singularidad, ¿no? Donde debería haber los otros... Estos son los apóstoles. Sí, hay Vale. 5 a cada lado. Vale. Entonces, el extremo de cada uno de esos lados es una columna y no hay figura de apóstol. Tendría que ser 12 y hay 10. Entonces, es un caso muy excepcional. Hay otros casos en otros puntos de Europa, principalmente en Francia, donde se da esta circunstancia y lo que se viene a pensar es que hay un momento dado en el cual hay ciertas discrepancias a incluir entre los 12 apóstoles a Judas, que se había portado fatal, y a Tomás. Tomás es el que mete el dedo en la llaga a Jesús para comprobar si el tema de la resurrección, ¿no? Entonces hay un momento dado que el dogma bueno, pues pone en duda estos dos apóstoles, ¿no? De si realmente eran seguidores Merecen serlo, ¿no? Exacto. Claro. Entonces hay un momento que parece que deciden que excluir a esos dos apóstoles, situar a los 10 realmente apóstoles seguidores de Jesús sin fisuras, y luego ya pues sustituyen a Judas por Mateo, creo, y luego Tomás le aceptan, bueno, luego realmente cambia un poco el apostolado, y esto sería un caso pues muy excepcional, ¿no? En el cual representan solo a 10. Hay pocos casos, por lo tanto, en los que no estén representados los 12 apóstoles, sino 10, como es el caso de San Vicente, ¿no? Sí. Pero hemos podido ver también muchos otros elementos escultóricos aquí en esta portada, impresionantes, he de decir. Sí. Ese friso al que hacíamos antes alusión tiene unas figuras, algunas, bueno, que sobrecogen verdaderamente, sí. No sé lo que simbolizan o lo que quieren contar. Claro, con lo que he comentado, ellos lo que quieren es advertir. Entonces, bueno, los 10 apóstoles, Jesús, pero luego esos arcosolios, esos arquitos menores, hay unas escenas que están hablando de la caridad, y en las arquivoltas hay animales mitológicos. Se ve muy bien una sirena, ahora con la restauración se la ve muy bien, y el resto son animales mitológicos, pero siempre los animales mitológicos, excepto algunos muy concretos como el unicornio, el pegaso, son animales malignos, tienen algo de maldad. Entonces te están advirtiendo también, son animales malos colocados ahí, ¿no? Y el friso que ves en la parte superior, ese de ahí, pues son hombres, hay alguna mujer. Sí, y vemos una por aquí. Sí, exacto. Sí, sí. Digamos que serían las personas que están en el purgatorio. Ellos están esperando a que les digan que van a ir al cielo. Si estaban en el purgatorio, esas almas iban a ir al cielo, pero podía ser ahora o podía ser en cierto tiempo. Digamos que estabas ahí purgando tus, nunca mejor dicho, los pecados veniales que no eran tan graves para llegar al cielo. Entonces, están en una actitud un poco descompuesta, ¿no? O sea, están rígidos, ¿no? De alguna forma, porque es una situación incómoda, ¿no? Sí, podemos, me están diciendo, la repetimos, yo creo que sí, es que interesa, Sí. ver un poco todos los detalles de esta portada oeste, hemos de recordar, de la Basílica de San Vicente, recién restaurada, en la que tú paras mucho con turistas y con abulenses, con todo aquel que quiera conocer un poco más de eso. ¿Cuáles son los materiales de los que está compuesta esta portada? ¿Cuál es la piedra? ¿Qué tipo de...? Bueno, ahora con la restauración se ha visto que no era la piedra, la caliña que estamos acostumbrados, es otro tipo de piedras. Yo creo que será más próxima a la caliza. De hecho, con la caliña no hubieran podido seguramente representar todo lo que viene ahí con ese detalle, ¿no? No es una piedra que sirva para la talla, para conseguir estos acabados que estamos viendo, ¿no?
dentro del discurso estamos viendo que por un lado hay consejos para que la gente entre, luego hay dos cabecitas de buey encima del pantocrátor, digamos, Sí. de la figura central del parteluz, Sí. que es un animal simbólicamente en el cristianismo bueno, con buenas intenciones, ¿no? Lo asociamos a un evangelista, lo asociamos a... Es el que da calor a Jesús en el portal de Belén, el buey, ¿no? Entonces, bueno, son buenos, pero a ambos lados, también luego se verá, hay dos cabezas de león, y esos sí que están en una actitud fiera, están diciendo al que entra que se atenga a las consecuencias, ¿no? Hay uno que está amenazando, mirando, pero otro está devorando a un hombre, ¿eh? De hecho de una forma muy gore, Impresionante, sí, está sí. destripándole, vamos, o sea, le está abriendo en canal, ese que se ve, le Sí, está sí, comiendo la cabeza y mira, le está ahí abriendo en canal, ¿no? sí. Y ahora con la restauración también se ve bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es un pecador, ¿no? Ha intentado entrar en la basílica y sucede lo que sucede. Y estos arcosolios pequeñitos representan dos escenas de la vida de Lázaro y su relación con Epulón, ¿no? El avaro, ¿no? Lázaro es un mendigo que vive en la calle, vive rodeado de perros, aparece una de las escenas con unos perros a los pies, va a pedir a Epulón a su palacio, que era un rico avaro, algo para comer y el otro le echa patadas, ¿no? Y después la otra escena, la que está a la derecha, representa el momento trascendental de ambos dos. Los dos mueren el mismo día a la misma hora. Y lo que sucede es que se ve como el alma de Pulón se lo está llevando un demonio y lo lleva directamente al infierno porque ha sido un hombre que no se merece ir al cielo. Y en cambio Lázaro, pues dos ángeles le están llevando al cielo, que es su lugar por haber sido un hombre caritativo, porque todo lo que conseguía se lo daba a otros que eran más pobres que él. Un libro abierto es esta portada oeste Bueno, de San Vicente, igual que también es precisamente la tumba en la que están los mártires. Ahí, bueno, puedes pasarte un día entero viendo imágenes. Es curioso, ¿no? sí, sí, es un Esa discurso simbología. que siempre se dice como que es un arte muy orientado a gente que no sabía leer ni escribir, entonces tenían que ser muy gráfico para que las escenas las tuvieran, pero bueno, tenían que tener esos conocimientos también de ese tipo de historias, ¿no? Y seguramente reconocerían a los diferentes apóstoles. Ahora nosotros tenemos, de hecho, no sé hasta qué punto se sabe qué apóstoles cada uno de ellos, porque los representaron muy parecidos, con barba, etcétera. Sí. Cuando hay representaciones que a los más jóvenes les representan sin barba, entonces estos son más homogéneos. Entonces, en esa época seguramente la gente reconocería algunas cosas que nosotros no estamos tan acostumbrados a reconocer. ¿De qué época hablamos? Estamos siempre hablando entre siglo XII-XIII, estamos hablando de un románico muy inicial. Muy inicial. Bueno, merece la pena, que si dan un paseo, si no hace mucho frío, no nieva, no llueve mucho y tal, den un paseo por la Basílica de San Vicente, observen esta portada oeste recién restaurada, merece la pena pararse y contemplar lo que ahí está esculpido, es muy importante, ¿verdad? Porque además es de una pureza singular. Sí, sí, además es la portada, hay una verja, pero suele estar abierta cuando se ve oculto. Si luego tú quieres visitar la basílica, pues bueno, pasas por taquilla y tal, pero la portada te dejan verla y bueno, pues es un elemento que puedes visitar siempre que pases por ahí y echar un vistazo. Yo, de hecho, me consta que hay gente que es de aquí y tal, y que de Ávila y pasa por ahí a verla porque le gusta, no sé, le irradia algo y va a verla de vez en cuando. Pues ahí lo dejamos. Hoy Jorge Díaz, arqueólogo, guía de turismo, divulgador cultural, nos consta que hace unas paradas importantes en esa portada recién restaurada de la Basílica de San Vicente. Muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Nos vemos pronto. Vale, encantado. Gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera para los anuncios y después cambiamos de asunto. Hablaremos de salud, estaremos en buenas manos con el doctor José María Maillo. Ya estamos aquí después de los anuncios y esos consejos que también vienen bien, oiga, y ahora emprendemos una nueva sección dedicada a la salud. Estamos en buenas manos hoy con el médico pediatra José María Maillo.
vamos a dedicar a hablar de la salud de los más pequeñitos, de algunos aspectos relacionados con la salud o con la falta de salud o con problemas que a los papás, sobre todo a los papás más jóvenes, les pueden a lo mejor quebrantar mucho. José María Maillo siempre nos trae mucha calma, es médico pediatra, bueno, pues de todas, varias generaciones en Ávila. Buenas noches, José María. Buenas noches. ¿Verdad que sí? No miento, cuando Sí, digo varias sí. generaciones. Varias generaciones. Bueno, afortunadamente en buenas manos con José María Maillo, y hoy vamos a hablar de la fiebre en los más pequeños. Podría ser, bueno, pues qué cosa más simple, no. Hablar de la fiebre y hablar en profundidad. Hombre, la verdad es que conviene conocerla para poder tratarla bien. Hay que entender que la fiebre no es una enfermedad, que es una defensa natural de nuestro organismo. Entonces, el organismo, cuando detecta un agresor, habitualmente un virus, una bacteria, una respuesta a una vacuna, una inflamación, pues se activa nuestro sistema inmunológico y eso da lugar a que se genere elevación de temperatura. ¿Y por qué entonces? O sea, ¿por qué se eleva la temperatura? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Claro, el mecanismo exacto, el mecanismo fisiológico, se produce porque nuestro organismo, al detectar el invasor, en este caso un agresor, habitualmente un virus, se produce el aviso al sistema inmunológico. El sistema inmunológico segrega unas sustancias que se llaman pirógenos, son citoquinas. Estas citoquinas viajan al cerebro y en el cerebro nuestro hipotálamo es como el termostato en una casa. Entonces, por vía de las prostaglandinas eleva la temperatura y entonces esa elevación de temperatura en ciertos niveles es buena. Por eso hay temperaturas que no hay por qué tratarlas, porque el organismo se está defendiendo. Al elevar la temperatura, los microorganismos no crecen y se produce una mejor activación con la temperatura elevada de nuestro sistema inmunológico. Muy curioso. O sea, todo eso pasa antes de que nos suba la temperatura de 36,5 a 37, pasa todo eso, claro, que dice el doctor Maillo. No sé si es verdad que sube más fácilmente la temperatura en los pequeños que en las personas adultas. Claro, porque los pequeños son muy activos, tienen el sistema inmunológico virgen y lo activan más fácilmente. Hay que entender que además nuestro organismo, una vez que eleva la temperatura, la intenta mantener elevada. Los escalofríos producen calor dentro de nuestro cuerpo. La vasoconstricción que se produce hace que la piel no elimine tanto calor. Cuando luego mejoramos, ese termostato baja la temperatura y es entonces cuando sentimos calor. Sudamos. Claro, producimos sudoración. Y ese es el mecanismo por el cual el organismo se defiende de esas agresiones. ¿Y también sube más por la noche, tarde-noche? Si es sí, así, ¿por hay qué? veces, todo depende del ciclo y del tipo de enfermedad. Pero, en primer lugar, lo que debemos de dejar claro es qué consideramos fiebre. Eso ¿no? es. Entonces, entre 36 grados y 37,2, más o menos, no se considera fiebre. Entre 37,2 y 39 se consideraría febrícula, y en la febrícula es cuando actúa bien nuestro sistema inmunológico y no tenemos a veces por qué tratarlo. Todo tiene excepciones y todo tiene la valoración de cada caso. Tú, por ejemplo, puedes tratar una temperatura para intentar mejorar el estado del niño hacia la noche, porque va a dormir. Pero en general la temperatura, el nivel febrícula, 37,3, 37,9 más o menos, no es obligatorio tratarla. No hay que estar todo el día dando antitérmicos para intentar bajar la temperatura. A veces los antitérmicos, que también son analgésicos, vienen bien para mejorar el estado general del proceso. Pero empezamos a considerar fiebre igual o por encima de 38. Vale. Y consideramos fiebre alta igual o por encima de 39. Y esas valoraciones son las que el médico tiene en cuenta a la hora de favorecer o no un tratamiento u otro.
Vale, o sea que hasta los 37,9 no conviene dar analgésicos Podemos ni valorar. hacer... Vale. Hay un problema a tener en cuenta. Puede un niño estar con 37,9 con otros síntomas, malestar general, otras circunstancias que hacen que esa situación sea peor que un niño con 39 corriendo. El único problema es valorar cada situación y cada circunstancia, porque las enfermedades son muy variopintas y tienen un acompañamiento de otra sintomatología que le corresponde al pediatra organizar. Hablamos fundamentalmente de la fiebre en los pequeñitos, en los niños. ¿Cómo tratamos esa fiebre? Ya una vez que hemos pasado ese umbral que decíamos Nos de pasamos el febrícula, umbral. estamos en 38,5, por ejemplo. Habitualmente lo más digamos, suave para tratar es el paracetamol. El paracetamol, el pediatra, el médico te indica la dosis y hay que tener en cuenta no pasarse de las cantidades que corresponden, puesto que todos los medicamentos pueden tener un punto de efecto secundario, el paracetamol hepático. El paracetamol es fundamentalmente antitérmico, antipirético y analgésico. Otro de los que usamos habitualmente es el ibuprofeno, que además de ser antipirético y analgésico, es antiinflamatorio y en procesos donde hay más inflamación puede estar más indicado. Por ejemplo, una amigdalitis. Por ejemplo, donde haya una buena inflamación o una tos muy intensa, para que la irritación que produce la misma tos que inflama la garganta pueda bajarla con el antiinflamatorio. Pero hay personas, más adultos que niños, que no toleran bien el ibuprofeno y entonces hay que vigilar el estómago y vigilar otros parámetros, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeño debimos de tomar aspirinas todas las del mundo, sí. pero desde la aspirina infantil. La aspirina infantil que sabía naranja. Y la otra. Sí. Desde el momento en que se relacionó con el síndrome de Reye, pues cayó y en pediatría no se recomienda la aspirina. Y luego hay algún otro medicamento que conocen bien los médicos, porque hay momentos en que la fiebre no baja bien. Y en esas circunstancias todavía nos queda el uso, que ya recomendará el pediatra o el médico de urgencias o el médico de familia, que sería el metamizol, que para todos está conocido como nolotil. El metamizol pues puede disminuir a veces el dolor, disminuir la temperatura, que no lo consiguen las otras sustancias. Bueno, o sea entonces hay que valorar cada caso. Cada caso y cada edad también, entiendo. En niños más chiquititos a lo mejor hay que tener... Y luego, por ejemplo, no se debe de dar ibuprofeno antes de los 6 meses. Vale. Paracetamol se puede usar desde recién nacido si las circunstancias lo requieren. Vale. Bueno, todo esto teniendo en cuenta que una consulta al pediatra no viene mal. Si el niño tiene fiebre, hemos superado los 37,9, ya habría que... ¿Cuándo hay que ir al pediatra a consultar? Claro, vamos a ver, yo creo que cuando una fiebre persiste, pues entonces ya el pediatra o el médico de familia tienen que valorar qué circunstancias, si ha de seguir solo con antitérmicos o necesita algo más. Entonces, el problema de cada proceso es diferente, ¿no? Y entonces al pediatra se va cuando la temperatura, que es una señal o un síntoma, viene acompañado de otros síntomas que pueden ser más importantes. Una rigidez de nuca, una convulsión coincidiendo con la fiebre, aparición de petequias, que son unas manchas que con la vitropresión no desaparecen de la piel, malestar general, estado confusional. Hay una serie de circunstancias que hacen que haya que recurrir al pediatra. Y niños de 3 meses, en los alrededores de los 3 meses, fiebre en esas edades, antes de los 3 meses, son siempre de consulta. En esas edades hay que tener más cuidado cuando sube la fiebre, qué es lo que pasa. Porque son muy frágiles. Claro, y entonces en ellos las circunstancias son totalmente diferentes a un niño de 2 o 3 años que ya funcionan de otra manera su mecanismo inmunológico. Doctor Maillo, y si tenemos un niño pequeñito, bueno, vamos a ponerle de 2 años, con fiebre, pero no tiene otra sintomatología, sino una fiebre ya elevada, 38,5, 39... En principio, hay una serie de mitos con la fiebre, que no toda fiebre hay que tratar. Vale.
pero una fiebre ya de 38, por lo menos mejoras el estado general de la persona y le puedes bajar la temperatura a una situación más normal. Sería bajar a febrícula. Luego no hay que estar persiguiendo la fiebre todo el día, no hay que estar dando cada tanto tiempo, se debe de dar los antitérmicos cada 6-8 horas cuando hay fiebre elevada, pero si un niño está con 37,5, a lo mejor el organismo solo se va a defender y no necesita estar tomando analgésicos todo el día. Por otro lado, también el pediatra en un momento dado, el médico de familia, recomiendan la alternancia de los medicamentos antitérmicos, porque si tú tienes una fiebre muy elevada, has estado usando, por ejemplo, paracetamol, y a las 4 horas sigue la fiebre muy elevada, el pediatra te puede aconsejar que ahí des otra molécula. Sin embargo, si ya han pasado 6 u 8 horas, ya puedes repetir la misma molécula, la que esté más indicada en cada proceso. Vale. Por eso la alternancia existe, pero hay que valorarla con claridad. No se puede estar dando cada 4 horas antitérmicos de manera continua. Antes de continuada. acudir a urgencias, que ya sería el caso más grave, y si persiste esa fiebre o febrícula, e incluso hay remedios caseros, vamos a decir, que no tengan que ver con los analgésicos, que puedan ayudar Bueno, siempre se aconseja una buena hidratación. Si estás bien hidratado, la fiebre se equilibra más. Hay que tener en cuenta que si nuestro organismo está reteniendo calor, no debemos de abrigarlo más de la cuenta. No es bueno abrigar en exceso a los niños cuando están con temperatura. Entonces, una buena hidratación y no abrigarles deja que la temperatura corporal se vaya organizando. Otra pregunta que nos llega, según estamos hablando ahora, suelen ir acompañados de vómitos los momentos de subida de la temperatura. Si yo le he dado un antitérmico a mi pequeño, es una pregunta que nos acaba de llegar, le he dado un antitérmico al pequeñito y lo ha vomitado, ¿tengo que volverle a repetir la dosis o claro, no? El problema es cuánto tiempo ese antitérmico haya estado en el estómago. Si el niño lo ingiere, es un niño que, por ejemplo, tose, en el momento en que ingiere un poco de líquido con el medicamento, unas veces porque no le gusta, otras veces porque lo rechaza, lo vomita enseguida, no ha dado tiempo a ningún mecanismo de absorción. Otra cosa es que ya la tos te dé media hora, 3/4 de hora después de haber absorbido, y entonces el medicamento ya puede haber parte dentro. Puedes esperar a intentar bajar con medidas físicas y dar un poquillo el medicamento más adelante, pero todo depende del tiempo de absorción. Hay que tener en cuenta otra cosa, si el medicamento acaba de entrar y ha terminado de comer y el estómago está lleno de alimento, el medicamento no se absorbe igual de rápido que si lo has dado en estómago vacío. Cosa que hay que tener precaución con el ibuprofeno, que siempre se debe de dar con algo en el estómago, cosa que el paracetamol no ocurre igual. Muy interesante lo que nos cuenta hoy el doctor José María Maillo sobre la fiebre. Finalmente, ¿cuándo ya debemos dar un paso más y acudir a urgencias? Por ejemplo, ¿en qué casos? Como he dicho antes, a veces un niño está con 38 y está peor que uno con 39 jugando. Entonces lo que hay que valorar son el resto de la sintomatología. Que un niño, por ejemplo, tenga una convulsión. Hay que tener en cuenta que las convulsiones por fiebre tienen un punto de frecuencia en la infancia y no son importantes porque son niños que tienen una labilidad su cerebro frente a la fiebre entre los 6 meses y los 4 años. Y se debe de acudir a urgencias, pero la mayor parte de las veces no genera ningún problema, la convulsión pasa y hay niños que tienen tendencia a tener convulsión, que suele pasar cuando esa labilidad neurológica desaparece, allá alrededor de los 4 años. Y siempre que sea una convulsión que consideramos típica febril, no hace falta tomar más medidas. Pero cuando hay convulsión hay que acudir. Cuando hay decaimiento del estado general, hay vómitos repetitivos, hay un llanto intenso e inconsolable, y sobre todo hay manchas especiales en el organismo o confusión, las petequias, pues todo eso conlleva a que haya una consulta que el pediatra, médico de familia valorarán y decidirán en cada caso la importancia del proceso.
Pues sobre la fiebre hemos estado hablando hoy, la fiebre en los más pequeños. El médico pediatra José María Maillo nos ha acompañado, un placer, aprendemos mucho. José María, muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos a vosotros. pronto para hablar de otro asunto relacionado con la salud de los pequeños, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ustedes les decimos que no se muevan mucho. Después de los anuncios cambiaremos de tercio, hablaremos de justicia. Aquí estamos de nuevo, fieles a la cita. Si se incorporan ahora, bienvenidos. Esto es 8 Magazine Ávila, es martes 3 de febrero. Estamos en invierno, se nota, pero aquí a gusto. Ya se lo decía al principio, lo repito, aquí estamos muy bien y además con muy buena compañía. Ahora encabezamos una nueva sección que nos acompaña periódicamente, una vez al mes, más o menos, para hablar de justicia, para conocer mucho mejor y más a fondo, de la mano de especialistas que se dedican a precisamente la administración de justicia, y lo hemos dado en llamar a definitivas. Sí, a definitiva es una expresión que se utiliza mucho en el argot de la jurisprudencia y de la justicia en general, en los juicios. Por ejemplo, bueno, nos acompaña habitualmente, ya les digo, una vez al mes más o menos, Óscar Barrios, que es fiscal. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Y ya explicamos en su momento qué significaba esto de a definitivas. Ya lo explicamos, sí. Así que no lo repetimos. Quien quiera saberlo, que lo busque. Que lo busque, efectivamente. Claro. Hoy vamos a hablar de un asunto bien complejo, y que tiene ahí, bueno, pues muchos matices. Espero que la gente, bueno, entienda un poco de lo que vamos a hablar, porque nos centramos en jurisdicción y competencia penales. Sí. Dicho así, bueno, primero deberíamos empezar definiendo qué es la jurisdicción y qué es la competencia, y luego ya... Vale, a ver, el concepto de jurisdicción se puede aplicar a cualquiera de los órdenes jurisdiccionales, igual que el concepto de competencia, pero nos hemos centrado en el día de hoy en hablar de lo que es la jurisdicción y competencia penal. La jurisdicción, ¿qué sería la jurisdicción penal? Pues sería el poder que tienen los juzgados de resolver conflictos. ¿Este poder significa que es un poder para todo tipo de conflictos? Pues evidentemente no. En el ámbito penal resuelven conflictos de carácter penal, pero en función de los criterios de competencia, que sería el otro concepto que vamos a manejar hoy, son los criterios que determinan qué órgano judicial va a conocer en el ejercicio de esa función jurisdiccional de cada una de las fases de un procedimiento, y en función también del territorio donde se haya cometido el delito, qué órgano judicial de cada territorio va a poder conocer de un determinado asunto, con lo cual estaríamos hablando de jurisdicción, que ya la hemos definido, de competencia objetiva en función de la materia de la que va a conocer, competencia funcional en función de la fase del procedimiento del que cada órgano va a conocer, y competencia territorial en función del lugar de comisión del delito. Y ahí va a estar el quid de la cuestión, que lo dejamos para el final, porque bueno, en Vale. función del lugar hay unas complicaciones u otras, pero no hay una única jurisdicción, me parece. Está la militar también, que es esta parte, Bueno, sí. o la de menores, ¿no? Hablaríamos de lo que es una jurisdicción ordinaria en el ámbito penal, y luego al margen está la jurisdicción militar con un código penal específico, y luego la jurisdicción de menores, que si bien el código penal es similar también para el ámbito de la jurisdicción de menores, el procedimiento a través del cual se enjuician esos comportamientos de menores es completamente distinto. Bueno, la competencia no sé si la hemos terminado de definir, pero sí que es verdad que a lo mejor con ejemplos podemos ver ejemplos en los que, de delitos en los que no está clara, por ejemplo, la competencia. Vale, sobre todo es la competencia territorial, es decir, sabiendo quién es el órgano judicial que va a conocer, por ejemplo, de la investigación de un hecho, de la instrucción, quién va a conocer de la fase de enjuiciamiento y quién va a conocer de la fase posterior de recursos. El problema se centra en determinar el territorio de los órganos judiciales que van a conocer. Por ejemplo,
Lo habitual, lo primero que hay que averiguar es lo que se llama el forum delicti commis, es decir, el lugar de comisión del delito. Y aunque puede ser muy sencillo, yo pongo por ejemplo un conductor que circula con exceso de velocidad y recorre varias provincias. ¿Dónde se ha cometido el delito? Se ha cometido en la provincia de Ávila, continúa hacia Segovia, continúa hasta Valladolid. ¿Dónde se ha cometido el delito? Esa sería la regla de competencia territorial que determinaría dónde ha cometido ese señor ese delito. ¿Cuáles son los criterios que se aplican? Son muy variados. En este caso, por ejemplo, habitualmente para resolver este tipo de conflictos de competencia se aplica lo que se denomina la teoría de la ubicuidad, es decir, en cualquiera de los lugares donde se haya podido cometer el delito, se hayan producido actos relacionados con el delito, puede ser competente. El territorio, entonces, el territorio, es decir, no de dónde venga el señor. No de dónde venga ni a dónde vaya, pero por ejemplo, esos criterios cambian en el ámbito de violencia contra la mujer. Una pareja que está de vacaciones en Ávila, pues él comete un acto de agresión contra ella en Ávila. En principio, en función del principio de territorialidad, el lugar de comisión podemos entender que es Ávila porque el golpe se ha producido en Ávila. Pues bien, en ese caso la competencia cambia, porque en el caso de violencia contra la mujer, el órgano competente territorialmente va a ser el juzgado del domicilio de ella, y el domicilio puede estar en cualquier otra parte del territorio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las estafas informáticas, supuestos de fraudes informáticos. Se multiplican de forma exponencial. Y se multiplican los problemas, porque evidentemente el sujeto perjudicado, que puede ser, vamos a suponer que es uno, que está en un determinado lugar, ese sujeto es el perjudicado, pero ¿dónde se han producido los actos iniciales hasta el momento de que el perjudicado se sienta como tal porque ha ocasionado un desplazamiento patrimonial ilícito? Pueden ser muy complejos. Puede venir, no sé, el enlace emitido a través de WhatsApp y en el que ha pinchado ese señor y por el cual se le ha detraído dinero, puede estar enviado desde Madrid, pero puede estar enviado desde Lugo o puede estar enviado desde Checoslovaquia. Claro. La decisión de la competencia en casos, en supuestos como los que estás comentando, ¿son normas interpretables? Y si es así, ¿quién interpreta la norma? Por ejemplo, la competencia de uno de estos actos delictivos. Vale, la decisión final en el caso de conflictos de competencia, porque pongamos por caso el supuesto del conductor que ha ido circulando durante varias provincias. ¿Vale? Y ha cometido delito a lo largo de todas esas provincias. Un juzgado puede considerar que no es competente para conocer y considera que es otro. Ese juzgado se va a inhibir a favor de ese otro juzgado, pero ese entiende que tampoco es competente. En el caso de que los órganos estén en el mismo partido judicial es sencillo porque quien va a resolver, en la misma provincia, en el mismo ámbito de la audiencia provincial, va a resolver la audiencia provincial. Pero pongamos por caso que la discusión se plantea entre un juzgado de Ávila y un juzgado de Vigo. En ese caso, la resolución de ese conflicto, que puede ser positivo o negativo, es decir, entender que ambos son competentes o entender que ninguno de ellos es competente, eso lo resuelve el Tribunal Supremo y suben al Tribunal Supremo ese tipo de controversias. ¿Se producen con frecuencia este tipo de casos? Quiero decir, el juzgado de Ávila dice yo me inhibo porque no creo que soy competente, el de Vigo dice yo también me inhibo, creo que es el de Ávila, y al final decide el Tribunal Supremo. No es muy habitual, pero evidentemente, y sobre todo con el incremento de las reglas de competencia, de la delincuencia, como te he expuesto, de esa delincuencia donde un acto se ha cometido en un lugar, pero los efectos se han producido en otro o la consecuencia se ha producido en otro. De ahí que el Tribunal Supremo habitualmente aplica lo que te he dicho antes, la teoría de la ubicuidad, de tal manera que cualquiera de los dos lugares o tres donde se hayan producido efectos o actos derivados o relacionados con el delito pueden considerarse competentes. Bueno, vamos ahora a la jurisdicción internacional. Nos interesa bastante, además hay algunos casos de plena actualidad, los comentaremos o no. Es cuando España, por ejemplo, puede tener competencia, aunque el delito, el presunto delito, el delito o el presunto autor de un delito esté fuera de España, pero pues supongo que tenga alguna ligación con España. ¿Cuándo podemos actuar desde España, la justicia española, ante un delito que se ha cometido fuera de nuestras fronteras? Vale, en ese ámbito entramos por un lado con los conflictos, con el problema de la jurisdicción española, cuando la jurisdicción española es competente para conocer de un delito que se ha cometido
en el extranjero, y luego los problemas de competencia que los dejamos al margen. Problemas de jurisdicción, en primer lugar, en el ámbito penal se aplica lo que es el principio de territorialidad, es decir, España es competente, su jurisdicción, para conocer de todos los delitos que se cometan en territorio español, pero puede suceder que determinados delitos se cometan fuera del territorio español, y en esos casos, ¿qué jurisdicción es la competente? Pues bien, hay bastantes reglas. Una muy básica es delitos cometidos por españoles en el extranjero, o bien nacionalizados como españoles, siempre y cuando ese delito sea también considerado como tal en el territorio donde se ha cometido, y se haya presentado querella por parte de la persona afectada o del Ministerio Fiscal. El sujeto tiene que ser español o nacionalizado, la víctima no es necesario que tenga esa nacionalidad, pero sí es cierto que el delito tiene que ser delito tanto en España como en el territorio donde se haya cometido. Es decir, el sujeto español no sale de su país con una especie de mochila de derecho penal a la espalda, de tal manera que allá donde vaya va a cometer todos los delitos que se pueden cometer aquí. No, uno de los requisitos es que también en ese territorio sea delito, para que la jurisdicción española intervenga. Pero luego hay otros muchos en función de los delitos, porque también la jurisdicción española puede conocer de delitos cometidos en el extranjero, cometidos por españoles y extranjeros. Cuando se den determinadas circunstancias, por ejemplo, en delitos relativos a la corona, delitos de rebelión, delitos de sedición, delitos de falsificación de moneda, esos delitos pueden ser perseguidos por la jurisdicción española, sean cometidos tanto por españoles como por extranjeros. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una necesidad de protección especial en ese tipo de supuestos. Pero también hay muchos entiendo otros. que, por ejemplo, delitos muy graves como el genocidio, la lesa humanidad, el terrorismo, entiendo que también ahí la justicia española puede intervenir, ¿no? A ver, eso era distinto en el año 2014. A partir del año 2014, lo que se conoce como justicia universal, no digamos que desaparece, pero sí se matiza de tal manera que ahora es difícil entender que haya una aplicación de la justicia universal por parte de la jurisdicción española. ¿Por qué? Porque si bien antes los supuestos de genocidio eran posibles que se persiguieran por parte de la jurisdicción española, cualquiera que fueran las circunstancias, el caso Pinochet es un ejemplo. Ahora ese caso no sería posible, porque a partir del 2014 se introdujeron una serie de requisitos que dan lugar a lo que se llaman los vínculos relevantes con el Estado español, bien porque la víctima sea española, bien porque la víctima tenga su residencia en España, bien porque el responsable, aunque no sea español y es extranjero, pero tenga su residencia en España, es decir, algún requisito, algún vínculo que permita al Estado ejercitar la jurisdicción, porque no nos olvidemos que también esto supone problemas de conflictos de soberanía entre los diferentes países, es decir, es asumir la jurisdicción que otro país a lo mejor no va a ejercitar, o no quiere, o no puede, o no considera. En el caso de trata de personas, entiendo que también entraría dentro de este epígrafe que estamos comentando, y no sé el terrorismo. En el terrorismo sí que las normas son más laxas, pero sí se exige al menos que exista alguna vinculación con el Estado español, bien porque la víctima sea española, bien porque el autor resida en España. Habitualmente, porque de alguna forma se quiera vulnerar derechos de España con esos actos terroristas, ¿o no? Sí y no. Mientras que en los supuestos de rebelión, sedición o de falsificación de moneda no es necesario esos, digamos, vínculos relevantes, porque ya se entiende que es el hecho lo suficientemente importante como para que la jurisdicción española pueda perseguirlos con independencia de esos vínculos. El vínculo se establece por la afectación que ese delito puede tener al Estado español. En el caso del terrorismo, en el caso de la trata de blancas o trata de personas, ya es distinto. Se exige ese tipo de, ya digo, de vínculos relevantes. Bueno, es muy interesante y a mí me gustaría que pusiéramos ejemplos. Me viene a la cabeza Julio Iglesias, perdóname, Óscar, pero claro, es una noticia muy mediatizada, muy mediática en este periodo de atrás. Español que le acusan de un delito que ha cometido en el extranjero, de trata de personas, entre otros, pero también de abuso
sexual, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, podemos hablar de él o de otros muchos, porque se me ocurren, bueno, los buques en el mar, la ciberdelincuencia que comentabas, es muy complicado, ¿no? A ver, el supuesto de Julio Iglesias, es cierto que desconozco cuál es el verdadero contenido de la denuncia. En sentido estricto, y tal y como te he explicado, si los hechos fueran exclusivamente un delito de agresión sexual o un delito de abuso sexual, estaríamos dentro del supuesto del artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual la jurisdicción española sería competente. Pero es cierto que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha considerado que debe de archivarse ese procedimiento y, por lo que yo he leído en los medios, hablan de esos vínculos relevantes, con lo cual seguramente existirán otra serie de matices que desconocemos como para que se haya considerado que, al menos por parte de la Fiscalía, la jurisdicción española no puede conocer. Buques en el mar, se me ocurre, un buque que está, bueno, en aguas internacionales, a lo mejor. Pero se comete un delito, alguien agrede a un español, lo mata, por ejemplo. Vale, antes te hablaba del principio de territorialidad. Bien, la jurisdicción española conoce de los delitos cometidos en territorio español y en los buques y en las naves o aeronaves españolas. Un buque español, esté o no en aguas internacionales, si se comete un delito dentro del buque, la jurisdicción española podrá actuar. Claro, y por ejemplo en otros casos como la ciberdelincuencia, qué difícil es saber dónde está el presunto delincuente. Claro. A ver, es difícil saberlo, pero una vez que se descubre es difícil poder actuar contra él, porque ahí también entramos no solo en problemas de jurisdicción, porque quizás ahí la jurisdicción estaría más resuelta por el hecho de que si aquí hay un perjudicado ya tenemos un elemento como para que la jurisdicción española pueda conocer. El problema es cómo actúa la jurisdicción española, los tribunales, en la persecución de una persona que esté en un país donde la posibilidad de cooperación jurídica internacional, de activación de órdenes de detención, se ha complicado, y eso ya es otro problema, que es la cooperación jurídica internacional, que da para 2, 3 o 4 programas sí, más. Una serie completa. De momento aquí lo dejamos, nos quedan muchas cosas por hablar, pero bueno, es un esbozo de lo que supone la jurisdicción y la competencia judicial. Hemos hablado del ámbito judicial y sobre todo ya si hablamos de esa competencia internacional, ahí ya se nos cruzan muchos caminos. Y sí, hemos hablado solo de la jurisdicción penal. La jurisdicción civil ya es muchísimo más complicado. Otro cantar. Sí. Pues será para otro día, ¿te parece, De acuerdo, Óscar? perfecto. Muy bien, nos vemos prontito. Hasta entonces, bueno, pues pásalo lo mejor posible. Gracias, que no sea tú muy también. dura la tarea. No, esperemos que no. A ustedes les decimos, no se muevan mucho, si quieren, bueno, dense un paseíto por casa o allá donde estén, vuelvan por favor, que tenemos un último bloque todavía en el que hablaremos en primer plano con, en esta ocasión, Carmen López Sanchidrián, que es la directora del Archivo Histórico Provincial. Será después de los anuncios. Ya estamos aquí de nuevo en 8 Magazine Ávila, enfilamos nuestra recta final. Es un bloque íntimo, por eso hemos atenuado la iluminación de este plató, porque ya saben ustedes que nos gusta estar con determinados personajes interesantes para hablar de la vida en primer plano. Y hoy tenemos en esta sección y tenemos en primer plano a Carmen López Sanchidrián. Es la directora del Archivo Histórico Provincial, ha aceptado nuestra invitación. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. ¿Estás a gusto? Sí. Bueno, estamos aquí, bueno, tranquilitos, como en una cueva. Voy a pasar un poco a contar, si te parece y con tu permiso, algo de tu biografía, para que la gente allá donde nos esté viendo conozca cuál es el personaje que tenemos enfrente y con el que vamos a hablar pues con franqueza, con plena honestidad. Carmen López Sanchidrián nació en Ávila en el año 62. Su padre, Modesto, era conductor de autobuses y su madre, María Cruz, se dedicaba a cuidar a la familia, como hacían casi todas las madres en aquella época. Fue a un colegio público, a un instituto público, a la Universidad de Salamanca, también pública,
tras decidirse por los estudios de Geografía e Historia, una especialidad que después le marcó hacia la historia del arte, y también dice que se le daban bien las ciencias, sin embargo se decantó por esto. Afirma que este destino lo marcó una profesora suya del Instituto Isabel de Castilla, donde cursó esos estudios previos a la universidad, Carmen. Desde aquí, bueno, pues nuestro reconocimiento a esa labor. Las circunstancias le llevaron a Carmen López Sanchidrián a los archivos y allí se quedó. Decidió opositar, sacó una plaza. Tiene dos hijos, una pareja y dos hijos, y desde el año 2011 es la directora del Archivo Histórico Provincial, aunque lleva vinculada a este centro público desde muchos años antes, desde el año 92. Correcto, Carmen. Sí, así es. Es sí. un poco una biografía muy general. Bueno, pues dedicada a los archivos ahora y después del bagaje ya de unos cuantos años, ¿tú recuerdas ¿Puedo tutearte en primer lugar? Sí, por favor. Sí. ¿Recuerdas a la niña que fuiste hace ya unas décadas? Pues sí, sí que la recuerdo. La recuerdo, pues eso, jugando en la calle con mis hermanas y con los vecinos, porque vivíamos en un sitio que teníamos un descampado y pasábamos muchas horas del día en la calle, sobre todo cuando hacía buen tiempo y en el verano. Es verdad que los niños de esa época, yo me incluyo ahí en esa época, hemos crecido en la calle, ¿eh? Sí. Y qué buenos momentos. Sí, luego también mi madre nos llevaba mucho a los parques, al parque de San Vicente y sobre todo al parque de San Antonio, que pues allí pasábamos muchas tardes del verano, con aquella regadera que había en el centro, en el paseo central, que regaba los laterales. Había una regadera de agua y era un sitio pues muy fresco para el verano. ¿Y conservas amigos o amigas de entonces, Sí, del sí. colegio? Sí, del colegio, del instituto y del barrio, sí. Conservo. ¿Cuál era el barrio? Dices que estabas Pues cerca. ahí en San Francisco, en la zona de San Francisco, Claro, y donde que está entonces el había un convento. descampado, claro. Sí, todo eso que está ahora construido pues estaba sin construir y era la huerta del convento y era un sitio pues enorme, para nosotros era enorme. Sí, es verdad que los volúmenes y los espacios cambian, ¿eh? Una vez Sí, que la ya- perspectiva. sí. Entonces, a lo mejor ahora lo que te parece pequeño, entonces lo veías de grandes dimensiones, pero sí, era un espacio amplio, la verdad. Y Carmen López Sanchidrián, así pues eso, de niña y de preadolescente, ¿tenía idea de lo que quería ser de mayor? ¿Te imaginabas a ti misma No. en la edad adulta y desempeñando el papel en la sociedad que desempeñas ahora? No, para nada, para nada. Yo nunca pensé, no sabía ni qué quería ser. Cuando era pequeña no, era muy infantil, yo creo, y no tenía esa perspectiva ni pensaba en la madurez y en ser adulta, para nada. Te vino, pum, como un mazazo. No, lo fui asumiendo pues poco a poco. Vas quemando etapas, pues pasas del colegio al instituto y luego te planteas ir a la universidad y vas madurando y vas, bueno, buscando tus caminos, ¿no? De forma natural y sin pretensiones, ¿no? Sí. Bueno, pero estás ahí metida en la historia y en el estudio de la historia. Por eso yo quiero preguntarte qué importancia le das a la historia. Pues mucho. La historia es fundamental saber el pasado, la historia con mayúsculas y también la historia con minúsculas, ¿no? La historia de todos nosotros, de la gente normal. Entonces es fundamental conocer el pasado y la historia para saber dónde estamos, de dónde venimos. Es fundamental saber de dónde venimos y dónde queremos llegar. Yo creo que es fundamental en todas las personas, independientemente te dediques a lo que te dediques. Claro, sí, saber de dónde venimos es verdad que es importante. ¿Y la memoria Pues tiene que ir ligada un poco? al pasado, la memoria va ligada al pasado. Hay que tener memoria de lo que fuimos para el presente y sobre todo para construir un futuro. Es fundamental la memoria, saber de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Aunque hay quien dice que el olvido es un mecanismo de defensa, de supervivencia.
¿Tú qué opinas de esto? Puede ser en el caso de malas experiencias o épocas dañinas, ¿no? O que nos han afectado, pero aún así hay que ser conscientes y tener memoria, es fundamental. Yo creo que es fundamental, aunque nos duela, hay que saber. Carmen, ¿es cierto que la historia es una recreación novelada? ¿Tú crees eso? Bueno, creo que no. Para eso ya está la novela histórica, para hacer novela de la historia, no. Realmente la historia que se fundamenta en los documentos de archivo, en la información que contienen los documentos primarios, pues es una historia real, es como fue. Claro, siempre con la mirada del pasado, ¿no? O con la mirada del presente, ser conscientes de las épocas pasadas y de las situaciones. El contexto es fundamental, ¿no? A la hora de saber lo que dicen los documentos, hay que contextualizar, no hay que sacar la información pues, de manera particular, ¿no? Hay que contextualizar y hay que conocer en los momentos pasados cómo se hizo y qué significa en ese sentido. Por supuesto que estamos acostumbrados a que los historiadores, los investigadores, pues ponen de su parte y hacen sus interpretaciones, pero lo que dicen los documentos es lo que dicen, es la realidad, ¿no? Por eso yo que trabajo en esto, pues a mí me gusta siempre decir que el valor no lo tiene un documento, sino un conjunto, el conjunto de documentos, porque es la manera de que te aporte cuanta más información, más contextualizas y más sabes, ¿no? Un documento puede ser muy interesante, muy valioso, muy bonito, pero es muy puntual. Y la historia hay que contextualizarla y hay que, pues bueno, hay que diversificar. Por eso también muchas veces los investigadores cuando publican o cuando es pues lo conocido a este momento, claro. Y eso puede cambiar, claro, con la investigación futura, ¿no? Pueden surgir o pueden aparecer nuevos textos, nuevos documentos. Has dicho algo importante, bueno, no sé cuántos documentos pueden pasar por tus manos a lo largo de una semana, supongo que muchos, o, bueno, también, pues sí, muchos. Claro, muchos, muchísimos, pero has dicho algo que me ha llamado la atención y sobre lo que yo quería incidir. ¿Revisar la historia con ojos de hoy es una buena práctica? Porque claro, qué difícil. Bueno, hay que revisar con ojos de hoy, pero contextualizándolo en el pasado, creo yo. Creo que siempre hay que contextualizar en el momento que las circunstancias se hacen, porque lo que decimos, hemos evolucionado muy rápido, los días pasan volando, todo evoluciona, sobre todo la tecnología, las nuevas tecnologías, la informática, todo nos lleva por delante. Entonces, no puedes mirar al pasado con los ojos de hoy solamente. Claro. Hay que contextualizar. Es que el contexto y la contextualización es fundamental en todos los aspectos. Bueno, ¿eres una persona meticulosa, observadora? Yo entiendo que sí, que deben ser... Pues yo creo que no. ¿No? Debería serlo, meticulosa, intento ser muy organizada y ordenada. Meticulosa, no sé, son palabras mayores. Y pues a veces no puedes ser meticulosa por este volumen, ¿no? volumen de trabajo que tienes y de tener muchos frentes abiertos, entonces a veces es muy difícil conjugarlo todo, ¿no? A veces quieres abarcar mucho y no puedes ser excesivamente meticulosa, pero sí por lo menos ordenada y organizada. ¿Tu mejor cualidad con honestidad, Carmen? ¿Cuál es? Pues yo creo que un poco la empatía. Un poco en ponerme en el lugar del otro, de las personas. ¿Y tu mayor defecto? De esos muchos. Bueno, pero bueno, seguramente pues a lo mejor un poco la impaciencia o ser poco paciente y también quizás a veces no resolver o no estar atenta a lo que viene, no reaccionar rápidamente. Para mí eso sí que me parece un defecto. ¿Qué opinión te merece la expresión hay que pasar página? Bueno, creo que en determinados momentos de la vida hay que pasar página, siempre hay que pasar página para poder avanzar sin perder la memoria
y sin perder del punto de vista del pasado, ¿no? Pero sí que es necesario avanzar y pasar página. No sé, en pocas palabras, defíneme tu visión sobre la sociedad actual. Vamos al presente, sin perder de vista el pasado, ese que conoces bien. ¿Cuál es tu visión actual de la sociedad en la que estamos? Pues hoy es una visión un poco pesimista, en el sentido de que hay poco tolerancia, no sé, es un mundo muy vorágine, no hay empatía, yo creo, y luego, bueno, pues está todo muy marcado, pues la economía, el dinero, el poder, en fin, no sé, hemos perdido, yo creo que un poco el tener los pies en la tierra. Y Quizás. esa idea de comunidad, ¿no? a la que aludíamos. Sí, es también un poco pues infancia, eso, que ¿no? prima el individualismo, no sé, creo que en ese sentido pues el mundo está muy revuelto y es triste las guerras, ¿Hay algo que la incomprensión de los demás. Sí. Iba a preguntarte, ¿hay algo que te quite el sueño ahora mismo? Bueno, pues a mí lo Aparte que me quita, de los frentes abiertos que tiene. pues lo que me quita el sueño siempre son las enfermedades de la familia y el trabajo, porque el trabajo también me quita mucho el sueño. El no llegar a tiempo a las cosas, el no poder abarcar todo. ¿Por quién o por qué sacrificarías algo importante? Pues por las personas, por mi familia, por mis amigos, por las personas siempre. Y ahora llegamos a un momento de la entrevista en la que yo te voy a lanzar una serie de palabras y tú me contestas con la primera que te venga a la cabeza. Ya alguien que ha pasado por aquí dice, sí, como si estuviéramos en el diván del psiquiatra. No es eso, pero es sí un poco ver un poco el feedback, ¿no? que tanto recibes tú como yo con estas palabras. ¿Estás preparada? ¿De acuerdo? Vale, venga, a ver. Vale, si yo te digo pasado. Memoria. Custodia. Protección. Amor. Vida. Maldad. Innecesaria. Crisis. Dificultad. O Paz. dificultades. O dificultades. Mejor, dificultades, sí. Paz. Paz. Afectos. Cultura. Imprescindible. Política. Buen gobierno. Cicatriz. Daño. Casa. Afecto. Bueno, Carmen, ¿dónde te gustaría estar ahora mismo si no fuera en este plató de televisión, con esta luz tenue y en esta entrevista que te hemos propuesto? ¿Dónde te gustaría estar? Pues viajando, que es una manera de enriquecer el espíritu, de conocer otros mundos, otras personas, y yo creo que es lo que nos hace tolerantes y ser un poco más amables, ¿no? Y poner un punto de amabilidad en esta vorágine en la que estamos metidas, ¿no? Del mundo y de tanta guerra. Esta mujer es Carmen López Sanchidrián, es la directora del Archivo Histórico Provincial. Hemos hablado con ella en profundidad de sí misma, que es bien difícil, y también Mucho. de la historia, del presente y de lo que está por venir. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Ana. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este 8 Magazine Ávila. Nos despedimos hasta mañana. Será otro día y serán otros los contenidos que hayamos preparado para compartirlos con ustedes. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Adiós.